Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que yo creo que ya se está conectando por esta plataforma. Tenemos hoy a Richard Medina, el licenciado Richard Medina, quien es asesor financiero del Ministerio de Hacienda y director nacional de organización del sector externo con Gonzalo. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Richard Medina. Bienvenido a Síntesis y Revista 110, licenciado. Buenos días a todos, gracias por la invitación a este programa y buenos días a todos los oyentes y televidentes que nos siguen diariamente. Muchas gracias. Bien, licenciado, hablemos un poquito de la parte económica y del manejo de la pandemia. Esa diferencia y ese balance que hay que tener entre, como decía Andrés Terrero, el manejo propio de la salud dentro de la pandemia, pero hay que activar la economía. Por Dios, la madre tiene su día de la madre el viernes, el domingo, hay que poder comprar su regalo de las madres, así se activa la economía y todo esto. Espero que se acuerden de nosotros los padres. Vamos a ver cómo se maneja el balance de todo esto para poder tomar las decisiones correctas. Bueno, originalmente, cuando estalló el problema de la pandemia, hubo un lineamiento, vamos a decir, de mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se mandaba era un distanciamiento social con el cierre casi total de muchas actividades económicas. Fue lo que se hizo en República Dominicana, se impuso también un toque de queda, y eso permitió reducir notablemente la cantidad de contagios que hubiésemos tenido si no se toman esas medidas. Ahora bien, esa situación, evidentemente, tenemos casi 2 meses con esas medidas, no era sostenible en términos económicos. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a producir. Los negocios tienen que vender y producir para poder pagar el sueldo de su empleado, lo cual mantiene el consumo dentro de la economía. Y más en República Dominicana, donde hay una informalidad de alrededor del 52%. Mucha gente que vive del día a día, que son cuentapropistas, que si no trabajan un día o una semana, quizás no tengan recursos para alimentarse o para subsistir. Entonces, en vista de eso, el gobierno dominicano, a través del presidente de la República, planteó un plan de desescalada de las medidas del COVID-19. Ese plan está en una primera fase, se permitió la apertura de casi todos los negocios, claro, respetando la cantidad de empleados que pueden estar trabajando y la cantidad de clientes y siguiendo los protocolos sanitarios contextualizados de República Dominicana y que vienen del extranjero. Y ahora se autorizó que las plazas comerciales, la tienda que está en plaza comercial, también abran. No hay una respuesta fácil. No estamos en un terreno, vamos a decir, nuevo. No ha habido una pandemia de esta desde 1918, cuando la economía era muy atomizada, muy pequeña, no había tanta globalización. Y entiendo que lo que se busca ahora es tratar de mantener ese equilibrio entre producción económica, que la economía se vaya reactivando, que los empleos se mantengan, el dinamismo continúe, mientras se mantiene bajo control cualquier rebrote que pueda haber del COVID-19. Recordemos que la meta de un sistema de salud en estos momentos es que no se colapse el sistema sanitario, es decir, que hayan camas suficientes, tanto camas normales como camas de unidad de cuidados intensivos, para aquellos pacientes que así lo requieran. Entonces, creo que la manera en que lo está haciendo el gobierno, haciéndolo por fases, haciéndolo por actividades económicas y haciéndolo por la cantidad de empleados que tiene una empresa y que pueden trabajar en una misma empresa al mismo tiempo. Entiendo que lo que el gobierno está tratando de ver cuáles son, cómo reacciona la ciudadanía y la sociedad en un escenario de reapertura económica dentro de esta covidianidad, ¿no? Esta nueva normalidad que tenemos asociada al COVID-19. Licenciado Medina, usted como parte del equipo de Hacienda, asesor, han evaluado, sabemos primero para comenzar que todo el mundo va a estar afectado por esta crisis, todo el mundo se va a afectar de una forma u otra, uno más que otro, pero como tuvimos en un momento un pico de 800,000 o casi 1 millón de empleados privados suspendidos, que de una manera u otra recibieron la mano ayuda del gobierno dominicano,
y no necesariamente de sus empleados, empleadores, cuando comienza a reinsertarse en la economía, ¿ustedes han planeado o tienen esa cifra de cuánta gente realmente va a quedar sin empleos? De esos 800,000 o 1 millón de gente que estaban suspendidos y que no van a poder entrar gradualmente, por lo menos de una vez, y que eso va a afectar la economía de esas familias. Mira, ahora mismo no es posible tener un estimado de la cantidad de personas que van a perder sus empleos asociados a la medida de distanciamiento social del COVID-19. Como tú bien dices, hubo en un momento alrededor de 800,000 empleados suspendidos. Suspendido no implica que están desempleados, sino que por un periodo de tiempo se llega a un acuerdo entre empleador y trabajador, donde el trabajador no tiene la obligación de trabajar y el empleador no tiene obligación de pagarle el salario y demás prestaciones laborales que tiene el trabajador. Entonces, ya hemos visto una reversión de más de 40,000, 50,000 trabajadores que están pasando de tener contratos de trabajo suspendidos a contratos de trabajo activos. No es posible ahora mismo decir cuántos van a quedar desempleados porque depende de varias cosas. Primero, depende de cómo reaccione la demanda interna y de qué sectores se afecten más. Tenemos mucha preocupación siempre con las MIPYMES, es una preocupación a nivel mundial, porque las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas de distintos sectores económicos, son las menos resilientes, son las que tienen menos aguante en cualquier economía. Dicho esto, dado que la apertura comercial del país inició hace ya una semana, y no en 3 semanas como se tenía pensado originalmente por la sociedad, entendemos que puede haber un periodo de reactivación, sobre todo aprovechando el Día de las Madres. Ahora bien, hay sectores económicos específicos, digamos el turismo, que hay que prestarle atención porque los turistas no van a venir inmediatamente. Se entiende que a partir de julio, a partir de agosto ya estaremos en capacidad de abrir las fronteras para que vengan turistas. Se va a definir algún plan de campaña internacional para promoción del turismo, sobre todo de cara a que hay competidores regionales que la están haciendo o que la van a hacer. Pero esos negocios asociados al turismo, sobre todo restaurantes y shops, ese tipo de negocios creo que son los más vulnerables que pueden haber. Pero de nuevo, hay que esperar a ver cómo se reactiva todo, quizás en 2 o 3 meses tenemos ya una visión más clara, porque recordemos que la economía dominicana es la de más crecimiento en América Latina. Sí, pero hay dos cosas. De crear 900,000 empleos. Licenciado, hay dos cosas ahí que debe ser preocupante para la gente que está en su casa mirándonos, nosotros, escuchándonos. De esos 800,000, evidentemente que ya usted dice, ya hemos visto que 40,000 se están moviendo de que estaban inactivos a activos. Y a la medida que vaya abriendo los negocios van a ir incorporándose, pero seguro que va a haber una parte que no va a poder regresar en esta etapa, quizás en lo que queda de año. La pregunta ahí, ¿el gobierno dominicano considerará o usted pensará, no es una decisión suya, sino dentro de un equipo, en ir ayudando, seguir ayudando a esa gente a que tengan ese apoyo del fase 1 o el fase 2, lo que califiquen, e inclusive la seguridad social también? El presidente en su último discurso extendió por 1 mes los programas Quédate en Casa y FASE. Ese mes vence en junio. Entiendo que es una situación, como dije, tanto con el tema sanitario, con el manejo de la crisis sanitaria, es un tema que se está evaluando día a día. Por el momento se tiene que el programa acabe en junio, pero entiendo que todo depende de cómo evolucione la economía de aquí a los próximos meses. Sí. El licenciado, hay una parte que nosotros vemos muy bien y conocemos, se extiende el FASE para los empleados suspendidos, se van habilitando, entiendo que habrá un grueso importante que al terminar junio y ya todos los sectores estén abiertos, ahí veremos el 80, el 70% de los empleados que siguen suspendidos por FASE pasar ya a salir de la suspensión y ver lo que hay. Y unos sectores que se tomarán medidas como el turismo, los negocios de entretenimiento, el juego, negocios que realmente algunos de ellos se han marcado para el 24 de agosto, como es el caso de los negocios de diversión. Y el turismo iniciará. Y el Quédate en Casa, que es otro programa que se extiende 1 mes, tal vez 2, para la gente que realmente no tenían trabajo. Pero hay un área
que a mí me preocupa mucho. Yo diría que es el centro. Algo que nosotros hemos hablado bastante y es que la economía dominicana tiene 60, 50% de personas informales. Gente que no son ni los que no tienen trabajo, ni los que están trabajando de forma organizada, que están en la seguridad social. Usted no entiende que ahí hay mucha gente que tal vez no podrá activar su método de vida tradicional, de forma que trabaja de forma informal o particular y que no está en ese grupo de la seguridad social, ni que está en ese grupo del quédate en casa o de los que reciben semanalmente o quincenalmente unas fundas de comida, que debemos de trabajar en ello, porque posiblemente tengamos un porcentaje alto de personas que no puedan reactivar su condición económica. Indudablemente, ha habido un gran reto identificando trabajadores informales. No es que tenemos una lista de, mira, aquí hay 1 millón de trabajadores informales, como la teníamos de cierta manera con los trabajadores formales que cotizan en TCS y que pudimos incluir en FASE. Hay una realidad, y es que muchos trabajadores informales son o han sido beneficiarios del programa Comer Primero y ahora de Quédate en Casa. Y aquellos donde Quédate en Casa no llegan por una cuestión geográfica, esos programas no llegan a todos los lugares del país, se les ha ido trabajando con raciones alimenticias crudas del Plan de Asistencia Social de la Presidencia o raciones cocinadas de los comedores económicos. Se hace distribución a través de iglesia y casa por casa para no politizar el asunto. Pero dentro de todos esos programas, probablemente haya 100.000, 200.000 personas que no están beneficiados de nada y que no están produciendo por la situación de emergencia sanitaria en que estamos. Para eso, el presidente de la República recientemente, en su último discurso, anunció lo que es el programa de apoyo al trabajador independiente PATI, que se focaliza en esos trabajadores de los cuales tenemos una base de datos, vamos a decir, relativamente certera, de que 1, son trabajadores independientes, el PATI exacto, y 2, no son personas que están, vamos a decir, manejando préstamos muy altos y pagando impuestos muy altos, sino que son personas que realmente tienen las condiciones para recibir este tipo de apoyo. Son 5.000 pesos. Eso se calculó en base a una canasta básica de consumo de una familia. No es muchísimo dinero, pero es lo que entendemos necesario ahora mismo para darle mantenimiento a ese consumo primario que tiene que tener una familia dominicana. Y mucho más que nada. Claro. Entonces, lo que hemos visto es que con los programas sociales ha habido muy buena aceptación, sobre todo porque en estos tiempos de incertidumbre se le dio una respuesta oportuna, no política y constante a la ciudadanía de que pueden tener un apoyo gubernamental para sortear esta crisis, que como esperamos ya va a ir acabando. Fíjense que muchos restaurantes, aunque no reciben personas, están haciendo pedidos para llevar. Y ahí están los mismos meseros, el mismo personal administrativo, los mismos cocineros, ya están integrados al trabajo. Entonces, esperamos que una vez que la cosa comience a normalizarse, estos programas cumplan su cometido y las personas ya puedan volver a devengar sus salarios normales, sus salarios mensuales, que es mucho mayor que lo que está dando estos programas sociales. Cuando uno analiza la crisis económica, la pandemia, en medio de una campaña electoral, uno se preocupa y dice, pero ven acá, no es tan sencillo recibir un gobierno el 16 de agosto en medio de todo esto. Podemos estar o no, primero no se va a salir de la pandemia, estaremos con una mascarilla mucho tiempo, la gente que tenga niveles de conciencia, ¿verdad? Y a menos que salga un acto de magia con una cura. Pero hay temas económicos que no son a corto plazo, ni nacional ni mundialmente. Las mismas medidas tomadas para combatir la pandemia generan endeudamiento, estas medidas y acciones que de hecho tienen un efecto en los presupuestos y en el futuro económico de la República Dominicana. Si habláramos de planes de gobierno, cuando dice usted parte
del grupo de dominicanos que son de la campaña de Gonzalo Castillo en la parte económica y en el sector externo. Cuando hablamos de los efectos de eso, primero continuar una obra que gracias a Dios estaba bien, porque no podemos cuestionar cómo iba el turismo, cómo estaba la macroeconomía, cómo estaba la tasa de cambio, eso no se puede, el crecimiento económico. Yo digo, están las cifras ahí. Eso hubiera sido peor, mucho más. Hay que detener lo que era el gobierno hasta febrero de este año y medirlo a febrero. De ahí el mismo empleo. ¿Cuántas personas pasaron de extrema pobreza a pobreza? ¿Cuántas personas lograron tener un empleo de cualquier forma? Ahora, hay que adicionarle a esto la economía normal y aparte los efectos de la pandemia. Tendremos en ese plan de gobierno que vimos que presenta Gonzalo Castillo en esta semana, así como lo presentaron los otros candidatos, que parece que había un plazo de entregarlo en la Junta Central, se contemplaron medidas en adición a su plan tradicional de un país de oportunidades y todo esto. Le estamos agregando las medidas para seguir saliendo de los problemas y del efecto de la pandemia, aparte de los líos que nos metimos para poder combatirla. Gonzalo Castillo tuvo, vamos a decir, la ventaja de que su plan de gobierno se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Y cuando se iba a presentar a la ciudadanía, vino la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, se iba a presentar después de esas elecciones. Entonces vino las elecciones de marzo y se pospuso para después de las elecciones de marzo. Y luego de eso vino la pandemia. Entonces, como vino esa pandemia, de la actividad política quedó en, vamos a decir, una pausa. Sí. Y en la presentación del plan de gobierno también se pausó. Entonces, al ver los efectos de la pandemia, que era lo que nadie esperaba, al menos en este lado del mundo, y que nadie pudo predecir, se hicieron ajustes al plan de gobierno, obviamente, para hacerlo lo más potenciador del crecimiento y la generación de empleos. Entre esos hay un plan, se llama Primer Paso. Gonzalo Castillo ha sido muy vocal, ha hablado mucho de eso, donde se le va a pagar sueldo por hasta 18 meses a pasantes jóvenes en empresas privadas para que adquieran una primera experiencia laboral. Y eso ayuda a las empresas a reducir su costo de nómina mientras no se da privilegio a hijos de funcionarios, de grandes empresarios que quieran acogerse ese plan. Es algo más focalizado para aquellos jóvenes que tienen menos oportunidades ahora mismo. Pero también Gonzalo Castillo ha anunciado un conjunto de obras públicas que va a desarrollar a lo largo de su gestión. Y esas obras públicas, conociendo desde un punto de vista económico el empuje que tiene la construcción en República Dominicana, que a los diversos sectores de ferretería hasta MIPYMES, pues eso va a contribuir a dinamizar la economía. En el corto plazo, Gonzalo Castillo está planteando la revisión de los anticipos, no quizá posponer el pago de anticipos, seguir posponiendo, como estamos haciendo hasta ahora, y además continuar con los planes de reactivación económica del gobierno y, vamos a decir, llevar una campaña de promoción del turismo. Ahora mismo hay cierta incertidumbre de cómo va a evolucionar la economía mundial. Sin duda es algo que nadie conoce, pero de lo que la sociedad dominicana sí puede estar segura es que Gonzalo Castillo Terrero tiene el mejor equipo económico y el equipo técnico detrás que cualquier candidato presidencial ha tenido hasta el momento. Ese mismo equipo económico y ese mismo equipo técnico que trabajó en el plan de gobierno, que está trabajando día a día con Gonzalo Castillo, es el mismo equipo técnico y el mismo equipo económico que está trabajando, o una gran parte de ese equipo está trabajando en el manejo de esta crisis. Por lo tanto, lo que se ha manejado exitosamente como la crisis sanitaria y ahora la crisis económica es el mismo equipo que está trabajando directamente con Gonzalo. Por lo tanto, si ustedes suman que Gonzalo es un buen gerente, una persona que resuelve en crisis, que no se amedrenta, más ese equipo técnico, entiendo que República Dominicana va a seguir por buen camino. Cuando hay otros factores que son externos y a nosotros realmente nos llama mucha preocupación porque con eso usted no puede. Usted no le puede decir a la República Dominicana,
mañana van a llegar el dinero de la remesa. O los turistas los hoteles se van a abrir en julio, pero las primeras reservaciones vienen en diciembre y equivalen a un 25% de lo que estaba estimado. El caso de lo que tiene que ver con la generación de divisas, ¿no? Saquemos la parte local, el empleo, la industria nacional, la agricultura que le vende a todo esto, sino lo que traen los dólares que vienen de las remesas y los dólares que vienen del turismo y un poco de las exportaciones y que se caen, la inversión extranjera se cae. Esta parte, ya como profesional del área, ¿no le preocupa a usted y usted entiende que eso se reactivará automático, que solamente hay que mantener vamos a decir, la pelota en el aire 3 o 4 meses para volver a lo mismo? ¿O entiende que podríamos tener algunos efectos en lo que tiene que ver con la tasa de cambio? Mira, los efectos ya se vieron, se han estado viendo durante los últimos 2 o 3 meses. Entiendo que no va a ser algo muy problemático a futuro. Nosotros tenemos varias fuentes de entrada de divisas. Como tú bien dices, están las remesas, que depende de los dominicanos en la diáspora. Sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está en una, vamos a decir, parálisis económica, pero dado lo bien que estaba Estados Unidos antes de la crisis, entendemos que puede venir una recuperación más acelerada que otros países desarrollados una vez que pase la crisis. Y eso obviamente impactará a nivel del flujo de remesas. Pero bien, no podemos contar con remesas, podemos contar con las exportaciones. Vamos a decir, esta depreciación nominal del tipo de cambio va a beneficiar en el corto plazo, mediano plazo, al aparato exportador, porque abarata las exportaciones. Por lo tanto, podemos ver ahí una ganancia, vamos a decir, de mercado en nuestros exportadores. Otro componente es la inversión extranjera directa, que trae divisas. La inversión extranjera directa no depende tanto de temas coyunturales. Por ejemplo, hay una parálisis del turismo a nivel mundial. Casi no hay vuelos con turistas. Sin embargo, hace como 3 semanas vimos donde se anunciaba la construcción de 2 hoteles por más de $400 millones. Y ese tipo de información va a seguir surgiendo. ¿Por qué? Porque los inversionistas de fuera ven República Dominicana como un país macroeconómicamente estable, con mucho potencial en diversos sectores y específicamente en el turismo. Entonces, la inversión extranjera directa, si bien quizás se ha detenido por ahora, a futuro va a seguir, vamos a decir, boyando. Pero nosotros también tenemos dólares que salen a través de importaciones. Esas importaciones, van a ir muy correlacionadas con la actividad económica. Si la actividad económica retoma su nivel de largo plazo por encima de su crecimiento potencial, pues bueno, va a haber una salida de dólares vía las importaciones. Pero quizás ese no sea el escenario durante los próximos 6 meses. Por lo tanto, la salida de dólares que normalmente tenemos va a ser mucho menor. Y el último punto que es bueno siempre tocar es la factura petrolera. Eso siempre era de 2.000, 3.000 millones de dólares, pero por la reducción del precio del petróleo, esa factura petrolera ha sido mucho menor, por la reducción de la movilidad de las personas, el gasto en combustible, la demanda de combustible ha sido menor, por lo tanto, la compra de combustible ha sido menor. Y a nivel de generación eléctrica, a nivel de generación eléctrica tenemos que se ha cambiado totalmente la matriz de generación en República Dominicana. Tenemos a Punta Catalina, que está supliendo 30%, 33% de la energía que se necesita en República Dominicana hoy en día. Ese precio del carbón es más estable, es relativamente más barato a nivel por millón de BTU y reduce notablemente la factura petrolera. Entonces, ciertamente, va a haber un deterioro un poco menor de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, pero esa cuenta corriente entiendo que va a ser más que financiada por las otras entradas de divisas que tenemos en República Dominicana. Licenciado Medina, mire, a mí nunca me ha gustado el argumento de que una alza del dólar beneficiaría a los exportadores. Lógicamente es así. Inclusive también diríamos que a la gente que trabaja en el turismo, a los empresarios del turismo, también le beneficia, supuestamente. Pero no es así necesariamente. Y yo sé que el FMI ha sido insistentemente coherente con decir flexibilicen la tasa de cambio.
Eso, lógicamente, Valdés Albizu con su equipo ha sido siempre resistente a eso. Pero, lógicamente, en el medio de la pandemia, todo es posible y no es un asunto controlable. Pero bien, vamos al candidato. El candidato está haciendo muchas obras de bien, ayuda, y yo quiero conectar con eso, esa pregunta de Michelle, en el sentido de que hasta qué punto en una campaña el candidato también en las ayudas que hace también debe conectar con un discurso bien importante para confianza, crear que la gente de que además de que hay un equipo ahí que tiene Danilo Medina que puede continuar, muchos de ellos también tienen nuevas cosas que garantizarán que el país no se va a derrumbar por un camino equivocado. Pregunto. No, indudablemente, parte yo creo que del éxito que ha tenido Danilo Medina ha sido el equipo que lo acompaña. Evidentemente, ningún presidente puede solo. Siempre tiene un equipo detrás que hace la ejecutoria y los planes que ese presidente ha determinado o ha ofertado al país de manera electoral. Y el equipo económico del presidente Medina es un equipo, vamos a decir, todos estrellas. Está manejando exitosamente esta crisis. El equipo sanitario está manejando exitosamente la crisis sanitaria. Fíjense que la cantidad de fallecidos puede que aumente de un día a otro, pero ese aumento es cada vez menor. Incluso hemos tenido días en que no han fallecido personas. El nivel hospitalario, de ocupación hospitalaria, ronda el 30-40%. Por lo tanto, no es algo que esté desbordando, ¿no? Colapsando el sistema sanitario como vimos en España, como vimos en Italia, como vimos en Nueva York. Y ese equipo económico se mantiene. También un equipo de trabajo social encabezado por la vicepresidenta que está haciendo un trabajo encomiable, extraordinario, para llevar apoyo a aquellas familias que son más vulnerables. Bien, yo creo que al sector económico de Gonzalo Castillo y al sector económico de Danilo Medina y al sector económico de todos los candidatos presidenciales, yo creo que no solamente tenemos que buscar su hoja de vida, sino también tenemos que pedir mucho por ellos, para que nos iluminen y nos traigan muchos aportes, muchos planes de los que a veces hay que también tener un poco de suerte, porque hay demasiados factores externos e internos que no son predecibles. Suerte y fe, suerte y fe. Esto no lo sabe nadie. Como quiera, uno se siente muy bien de poder contar con este tipo de profesionales que manejando todas estas actividades económicas. Muchísimas gracias, licenciado Richard Medina, por estar con nosotros en este programa, y vamos a ver si todo esto sale bien, porque estamos trabajando no por un candidato ni por una persona, estamos trabajando por todos los dominicanos que vivimos en esta isla, ¿verdad? Sí, yo pienso que ninguno de los candidatos, cuando iniciaron la programación de su plan de gobierno, pensaron que se iban a tener que enfrentar a lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy a nivel mundial, pero aquí en República Dominicana va a ser difícil como en todos los países. Bueno, una sillita caliente. Entonces, gracias licenciado. Señores, gracias al licenciado Medina. Gracias, Richard Medina, y gracias a ustedes por la sintonía. Mañana será otro día.